buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto poder estar aquí para compartir esta nueva serie. Hoy vamos a entrar a una nueva serie. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Marcos, capítulo 10, versículo 47, por favor. Y qué himno, ¿verdad? El de si estoy con Cristo, sin Cristo no tengo nada. Es un himno que siempre Marcos capítulo 10, me entusiasma y me alegra mucho entonarlo como todos los himnos de hoy. Y muy buenas tardes. Vamos a comenzar hoy con una nueva serie. Esta serie se va a llamar Corazón Espiritual. Corazón Espiritual, respeto y fidelidad. Y este intro que estaba ahí pasando en la pantalla habla de todas las series que hemos estado llevando. Y justo tengo unos papelitos que repartirle. Aquí en mi mochila, ahí en medio están unos papelitos, si los puedes repartir, por favor. Y vean el sencillo paso entre pasar de una transición a una traición. Son unos como folletitos en medio de las hojas, por ahí andan un bonchecito. Eso, gracias. Si le repartes uno a cada uno, si nos alcanza. Pasar de la transición a la traición solamente son dos letras, N y S. N y S de no sacerdote. Habíamos hablado hace unas semanas en la presencia de Dios en nuestra vida, al inicio del mes de abril, que somos sacerdotes. Y la N y la S de transición que puedes ver ahí en tus hojitas. ¿Me das una, Carlos, por favor? Nada más para no perderme tanto. Gracias. Ahí en la lista con número donde dice Biblia, libro espiritual, donde hay una lista, hasta abajo vas a ver la 8 y la 9, ahorita que llegue tu papelito, no te preocupes. Es el cambio tan leve de transición a traición. Solo quita la N y la S. Esa N y S puede ser de no sacerdote, o no sirve, o no es no sumiso, no santo. Y pues con tantas dudas que se ponen muy fuertes, uno podría llegar a pensar que es un no salvo. Un no salvo traiciona, un salvo transiciona. Y al perder estas dos letras, fue nuestra última serie, la traición espiritual. Esa serie número 9, deslealtad y desobediencia, fue una biografía de Saúl en 6 mensajes que pudimos ver. Y el título del último mensaje de Saúl se llamó Suicidio espiritual, la máxima traición. Donde estuvimos contando, sufriendo y llorando la muerte de Saúl. Vamos a Primera de Samuel, no pierdan Marcos, por favor. Guarden ahí Marcos capítulo 10. Y vamos a Primero de Samuel, capítulo 31. Primero de Samuel 31. Yo vi el reloj 12:30. Así que aguantemos a la 1:30 por toda la información que tenemos hoy. Primera de Samuel, capítulo 31, es el último capítulo de Primero de Samuel. Aunque recordemos que no hay Primero y Segundo de Samuel, los dos conforman un solo libro que se llama Samuel. Pero ahí termina esta historia, este capítulo de Samuel. En el capítulo 31, versículo 6, dice así: Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y los del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades, huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Derrota de nuevo. Aunque habíamos hablado de la derrota anteriormente y llegó una transición y ahora llega la traición, el pueblo queda muy mal. Bill Gothard, en este libro que hemos estado estudiando desde hace un par de años, en el Seminario de Principios Básicos para la Vida, si tú no has tomado este curso, pídelo al pastor, acércate a él. Hay varias personas que se capacitaron hace un par de años. Es un estudio que llevamos y algunos no han podido con él por alguna cuestión de tiempos, de horarios, de muchas resistencias. Pero es un libro muy interesante
y nos enseña acerca de los principios básicos para la vida, de por qué no vivimos bien, de por qué no vivimos mejor, de por qué no acabamos por cambiar y transformar nuestras existencias. Y en los primeros capítulos del libro decía que quebrantar los principios básicos de la vida va a hacer que entremos en muchos conflictos. Y estos conflictos van a tener un tinte demoníaco, un tinte diabólico, animal y terrenal. Una forma en la que estos conflictos se vuelven problemáticos porque no sabemos discernir los diferentes niveles de conflicto en los que nos encontramos y no sabemos cómo responder al enemigo, porque hay un enemigo que está rondando nuestras almas. Y hoy vamos a aprender de quién es el verdadero enemigo y quién es ese gigante al que debemos enfrentar, entendiendo que este enemigo quiere venir a matar, a robar y a destruir. Y eso fue lo que hizo este enemigo en la vida de Saúl, llevándolo al suicidio, la máxima traición. De este estudio de Gothard me quedó claro que el suicidio físico es irremediable, es un pecado sin remedio, no te puedes arrepentir de él por la gravedad de lo que es, no es algo que te mande al infierno, esa es una versión romana de la cuestión. No estoy diciendo que con eso, si te suicidas no va a pasar nada, son consecuencias terribles y trágicas, pero el suicidio físico, material, quitarte la vida, viene de 3 tipos de suicidios anteriores: el suicidio mental, el suicidio moral y el suicidio espiritual. Y justo de esto predicó nuestro pastor en el mes de marzo, la serie Los desafíos del cristiano contemporáneo. 3 puntos que habló, que son estos 3 tipos de suicidios. En primer lugar, el suicidio mental es la destrucción de la familia, por medio de adicciones, de falsas filosofías. La destrucción de la familia es un suicidio mental, es borrarnos de la mente que fuimos diseñados para estar en familia, por más disfuncionales que seamos. En segundo lugar, hablamos del suicidio moral, que es la dilución de la ética. Y esa ética es cero, nula resistencia al mal. Es llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo, teniendo como una consecuencia trágica la entrega a la lascivia, que comenta el apóstol Pablo en Romanos 1, 26 al 28. Anota esa cita para que cheques el tema de la lascivia, cómo es una cuestión gradual que no se da de la noche a la mañana. Romanos capítulo 1, 26 al 28. Hoy en la mañana tomé un curso de escuela para padres. ¡Wow! Muy interesante sobre la idolatría. Todo un estudio de la idolatría desde Génesis hasta Apocalipsis. Maravilloso, y habla acerca de eso. La familia se vuelve nuestro ídolo. Y en la familia estamos luchando por controlar, por manipular, porque las cosas, la gente se ha vuelto nuestros ídolos. Y también en Efesios 4, 17 al 20, habla de otro proceso de degradación, otro proceso de dilución de la ética en la que estás cometiendo un suicidio moral. Ya lo prediqué en Derrota Espiritual, no tengo tiempo ahora de abordarlo, pero es muy importante. Romanos 1, 26 al 28 y Efesios 4, 17 al 20. Para que los tengas en casa, si no te paso el bosquejo sin ningún problema. Y después del suicidio mental, que es la destrucción de la familia, del suicidio moral, que es la dilución de la ética, viene el suicidio espiritual. El suicidio espiritual es el cristianismo superficial. El cristianismo superficial está matando a las familias, está matando a las congregaciones y está matando a la nación. Y son 3 etapas de destrucción que puedes vivir en cualquiera de estos niveles: familiarmente, personalmente, congregacionalmente, hasta laboralmente. Y una nación se destruye por un cristianismo superficial. Y el suicidio espiritual consta, en primer lugar, en la primera etapa, rechazar a la palabra del Señor, ya sea por ignorancia o por rebeldía. La segunda etapa de la destrucción que lleva este suicidio espiritual es aceptación de la inmoralidad como algo natural. ¿Recuerdan? Esta es la tercera causa de la derrota. Vamos a verlas ahorita repasando un poco. Y la etapa tercera de destrucción absoluta en tu vida, en tu familia, en tu iglesia o en tu nación, después de rechazar la palabra, de aceptar la inmoralidad como natural, es un culto a Satanás, un culto demoníaco oscuro activo. No de amentis, no de
películas de Ouija y de hacer cosas con... No. Un culto satánico que todos los personajes de la Biblia enfrentaron de una u otra manera. Y este suicidio espiritual que conlleva rechazar la palabra, acepto la inmoralidad y adoro a Satanás, porque la idolatría que hoy aprendí, estos pasos de idolatría, que son 3, primero lo amas, luego lo amas, confías en él y acabas obedeciéndolo. Puede ser Satanás, pero Satanás tiene muchos esclavos: el dinero, el sexo, el trabajo, el poder. Todo eso es un ídolo que te hace que lo ames, que confíes en él, pero al final acabas obedeciéndolo y controlándote. Y eso es el culto a Satanás, aunque no sea directamente a ese que te imaginas con cuernos y una cola y un trinche, es algo que está oculto. ¿Sabes cuáles son las consecuencias del suicidio espiritual? ¿Sabes cuáles son las consecuencias del cristiano superficial? Y están en este libro en la página 19. La primera consecuencia son temores irracionales. Vivir en un constante miedo de nada y por todo, pero es la primera consecuencia del suicidio espiritual y es lo que vivió Saúl. Si ya estás viendo La Casa de David, vas a ver cómo se vuelve loco. No estoy spoileando, está en la Biblia, pero si la quieres ver en Prime, muy buena, 8 capítulos, primera temporada, perdón el comercial. Segunda consecuencia del suicidio espiritual, no solo son temores irracionales, son nerviosismos inexplicables. Una tercera consecuencia es un pensamiento ilógico, fragmentado, sin principio ni fin. Y una cuarta consecuencia, aparte del temor irracional, aparte del nerviosismo inexplicable y aparte del pensamiento ilógico, es la incapacidad para responder al Señor. Nada te ayuda, nada te saca de la crisis, nada resuelve el problema en el que estás y no puedes sacarle provecho a las soluciones que el Señor ofrece. Ese es el suicidio espiritual. Si has respondido a 1 o 2 o 3 de estas opciones que he dado, cuidado por la clase de suicidio que estés experimentando. Y el suicidio físico en nuestras sociedades es una plaga terrible que cega la vida de muchos niños, adolescentes y jóvenes. Pero no quiero hablar de esto, no voy a hablar de Saúl hoy, solo es un intro. Posiblemente ya ni se acuerden o no estuvieron en la anterior serie, como muchos nuevos que tenemos por acá, y hoy que nos visita María Guadalupe, André y Juan Carlos no vivieron esas series, pero les podemos pasar los videos en YouTube. Va a ser muy introductorio el asunto de hoy, porque hoy quiero que digamos algo. Hoy, el título del mensaje de hoy se llama Hijo de David, ten misericordia de mí. Repite. Hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a explorar este tema y solo clamándole a Dios así, que tenga misericordia de nosotros, vamos a evitar toda clase de suicidio. Vamos a poderle clamar aunque nos callen. Vamos a poder clamar aunque creamos tener herramientas humanas que nos ayuden. Solamente cuando clamemos al Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, vamos a poder avanzar, vamos a poder cambiar. Vamos a poder ser lo que Dios quiere que seamos, ¿ok? En sus papelitos pueden ver la lista de las series anteriores en la numeración del 1 al 9. Hasta el final está el título de esta serie, Corazón Espiritual, Respeto y Fidelidad. Y ahí está el joven pastor David. Ahí tiene como 16 años, si es la primera vez que aparece en la Biblia, es esa foto. Esta serie va a incluir solamente esa etapa de pastor, niño, que huye del rey Saúl, que se volvió muy loco. Una esquizofrenia obsesiva neurótica. En la serie de La Casa de David le ponen un embrujo demoníaco, pero no es tan real, eso es Hollywood, ahorita voy a hablar de eso. Pero vamos a colocarnos en el día de hoy. Dice Marcos, ahora sí regresa a Marcos, no vamos a ver 1 Samuel 31, no vamos a poder avanzar, hay que retroceder en la historia un poco, pero Marcos capítulo 10, versículo 47 dice lo que te acabo de citar. Dice Marcos 10, 47 al 48, y las maestras del mes pasado lo tienen muy fresquito, porque hablaron de todo esto en clase con Bartimeo y con Jesús, y dice así, Marcos 10, 47 al 48. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a colocarnos en el día de hoy. Lo que aquí se predica es para el aquí
y el ahora. No para el hubiera, no para un futuro posible o supuesto. No es para el que no vino, es para ti y es para mí. Y miren qué belleza me acompaña hoy aparte de esta Biblia. Este libro, Globalismo, de Agustín Laje, este autor tiene un capítulo, en el capítulo 7, que se llama Es la hora de los patriotas. Hay un subcapítulo hermoso que dice el despertar de las iglesias. Antes de eso pone la familia como escuela de resistencia y habla de la disfuncionalidad. Lo sorprendente es que este autor, sin ser teólogo, sin ser experto en estudios bíblicos, ni siquiera podría asegurarte que tiene una relación en Cristo como la predicamos nosotros. Tiene adherencia a una fe heredada de sus padres, romana, y en la que se declara conforme a los principios más importantes de nuestra fe y más polémicos, bíblicos y cristianos. Y él en una entrevista en un programa de radio uruguayo llamado Casi a las 12 decía esto, y quiero citarte, abro comillas, dice Agustín Laje: hasta donde entiendo, los cristianos han sido llamados a ser sal en el mundo. Laje le pide a su amigo Jorge, que es el que conduce el programa y me parece que es pastor en una iglesia en Uruguay, y le dice que lo corrija porque como él no sabe de los versículos, le dice, solo son mis suposiciones, tú sabes más de la fe evangélica. Le dice, ser sal en el mundo no solamente significa mirar hacia arriba, también significa mirar hacia abajo, a los costados y hacia enfrente. Es decir, la iglesia, los sacerdotes reunidos hoy aquí, tienen un papel muy importante en la tierra. Sí, apuntamos a la salvación de las almas, apuntamos a la conversión de todos los pueblos en todas las naciones al cristianismo, pero además tenemos que velar por cuestiones que en principio nos parecen meramente terrenales, pero que tienen un impacto decisivo en la misión que nosotros como sal tenemos en la tierra. No es indiferente para un cristiano quién gana una elección política, pero interesantemente, para muchos cristianos, hoy eso se ha convertido en algo indiferente, no les importa. Y así continúa Laje diciendo, y quiero que pongan mucha atención en el diagnóstico que él hace de la iglesia, de por qué está dormida, de por qué no ha acabado de despertar y por qué no les interesa para nada la política, ni quién los gobierna, ni nada que tenga que ver con cosas internacionales, ni geopolítica mundial. Dice Agustín, vuelvo a citar, abro comillas, los cristianos han consumido la fe como si fuese una anestesia. Entonces, lo que les gusta de ir a la iglesia es que se pueden aislar del mundo, olvidarse de su realidad, cuando la verdad, el llamado es a conocer a Dios para ser sal en el mundo y luz en el mundo. ¿Qué es lo que le pasó a la iglesia? Las iglesias se sumaron a la lógica de aislarse y empezaron a cumplir un rol de anestesia, de dormirse. Y dicen los líderes, vamos a hacer que la gente cuando llegue a la congregación pierda contacto con todo lo que pasa a su alrededor para darle un minuto de calma, un minuto de paz, de confort. Y dice Laje, entonces he estado viendo a muchas iglesias que cuando están intentando abordar algún problema político vinculado a la fe, por ejemplo, el aborto, la ideología de género, la destrucción de la familia, literal lo estoy leyendo, así dijo Agustín, la destrucción de la familia, el tema del abuso sexual a través de la ideología de género, que es la dilución de la ética, él empieza a notar en la gente que dice, yo no vine a esto a la iglesia, y muchos pastores, dice Laje, me lo han comentado. Entonces, el despertar de la iglesia es despertar de la anestesia, es despertar de la falsa idea de aislarme de la realidad. No es así, es todo lo contrario. Yo voy a la iglesia a recargar energías y a penetrar a la realidad de una manera mucho más clara, siendo sal y siendo luz. Y con esto hay dos roles muy importantes. Número uno, el liderazgo en la iglesia debe de educar a su pueblo. Sí, claro, en temas religiosos, en temas bíblicos, pero sin aislarlo del mundo, mostrándoles el mundo a través de los ojos del evangelio, de la visión bíblica del mundo. Y por otro lado, el rol de cada uno de los fieles que asisten a la congregación, que sepan bien claro que tienen una misión terrenal y para eso tienen que estar bien informados. No estamos dando series nomás para acumular muchos likes en YouTube. Cada una de estas series está formando tu armadura espiritual, tu formación
intelectual y tu entendimiento emocional de la Biblia. Sigo con la que dice ahí. Porque siempre se dice que es una batalla espiritual, esto es una batalla cultural, pero si no tenemos cultura, ¿cómo vamos a batallar? Y en el caso de la iglesia, que está enfrentando una batalla espiritual, si no tenemos una buena lógica, ¿cómo podemos dar una batalla espiritual? Y así este subcapítulo del libro, donde trata de identificar las concepciones cerradas de la fe, de cómo nos están criticando erróneamente y cómo van a querer cerrar este lugar con ingeniería social y control total, así se llama el subtítulo de este libro, trata de identificar esas concepciones falsas, erradas de nuestra fe, donde nos terminaron convenciendo como iglesia que hablar de política es del diablo. O peor, que no tenemos ni un solo derecho a hablar de política. Y como iglesia hemos dejado que la política destruya nuestra fe, acabe con nuestros valores y restrinja nuestra libertad. Sucesivamente vemos cómo el mundo se empieza a filtrar en la iglesia, cómo empieza a afectar a su liderazgo y cómo sin un pastorado bíblico, sin una instrucción bíblica, nuestra juventud acaba siendo infiltrada por las peores mentiras que se han inventado en toda la historia de la humanidad. Nuestra niñez, nuestros hijos, a través de la educación sin Biblia, y no solo sin Biblia, antibíblica, eso que llaman laico en nuestro país no lo es solo anticristo. Es contra Cristo, porque puede haber culto a los muertos, puede haber Buda, puede haber otros dioses, pero Cristo está prohibido en nuestras escuelas. Y esta infiltración de las escuelas en la mente, el corazón y el espíritu de nuestra juventud se encuentra en otro libro de Laje que se llama Generación Idiota. No tiene nada que ver con inteligencia ni con la edad, tiene que ver con el tiempo que pasas pegado en el celular o en cualquier otro dispositivo y no con un libro, no con la Biblia, cultivándote como un humano se cultivó los últimos 7,000, 8,000 años. Somos la peor generación de humanos que perdemos tanto tiempo en tantas cosas tan fantasiosas y tan absurdas, y somos también al mismo tiempo los humanos con más ventajas. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que ni siquiera es de este país, que ni siquiera está en esta comunidad de fe, lo tenga tan claro y nosotros no? Así que esto lo tomo como una introducción, como ejemplo, como la ilustración del mensaje de hoy, y quiero que clamemos al Señor: Hijo de David, ten misericordia de mí. Oremos. Señor, solo pedimos que tu Hijo Jesucristo, como Hijo de David, tenga misericordia de nosotros. Tú has extendido tu gracia y hemos abusado de la gracia, y la gracia se acabó, como vimos en el libro de Jueces. Pero ahora, Señor, dependemos de tu misericordia. Claro que la gracia puede ser restaurada, pero primero tenemos que saber si queremos restaurar nuestra relación contigo. Por eso necesitamos a tu Hijo y clamamos a Él para que tenga misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué empiezo así la serie sobre David? Porque necesitamos hacernos conscientes de la realidad que vivimos. Y no hay una serie más actual, más famosa y más popular ahorita en el Prime Video que La Casa de David. Está pasándose de voz en voz, de boca en boca, se está viendo. Está empatando a Chosen en audiencia y en público. Ya están planeando 4 temporadas más. Y obviamente está en un formato cinematográfico. Tenemos que entender que esta serie es para entretener. Aparte de ver la temporada completa, 8 capítulos que me eché en una noche con mi familia, muy buena, me puse a ver el material extra de los directores, productores y escritores de la serie, y ellos hablan hasta con el director de Chosen, le dicen: oigan, esto no es un estudio bíblico, esto no es para ganar almas, esto no es una iglesia, estamos tratando de entretener, nada más. Es entretenimiento, y para cumplir con las condiciones y contratos de Netflix o de Prime o de Max o de Claro Video, por si el tío Slim nos está escuchando y quiere patrocinar, solamente tienen que cubrir un cierto punto de entretenimiento para que la plataforma venda. Si no vende, la bajan. Si no está funcionando, la quitan. Así que
Hay mucho juego de tronos, Game of Thrones, en la casa de David. Hay mucha pelea por el poder y quién se queda con el trono. Y nombran al hijo de Saúl. Y David se quiere quedar con una hija. Le ponen la parte romántica de coqueteo entre David y Mical. Los posibles arreglos matrimoniales entre las casas de Benjamín, la tribu de Judá, con Merab, la otra hermana de David, de Saúl, la hija de Saúl, Merab, la menor, que se anda enredando con uno hijo de Judá o otro casa de Dan. Y estas cosas, a mí me encanta la serie porque le ponen un rostro a Ahinoam. Ahinoam es la esposa de Saúl y tiene un papel muy relevante porque empieza a meter cizaña, decide por el esposo, hace que David se meta en problemas. En la Biblia no dice nada de eso, pero para que la trama continúe y tenga esta atracción y atrapamiento, le van poniendo esto y no está mal. Tiene mucha imaginación y es lo que tenemos que hacer con la Biblia y ¿sabes qué? Acaba gustando. Estamos muy acostumbrados a Hollywood y eso lo felicito enormemente. Yo estoy muy satisfecho con el producto y 1000 veces prefiero ver series de estas que cualquier otra cosa horrible que está pasando en algunas otras plataformas. Hay que tener criterio, no se trata de prohibir, se trata de con criterio regular qué vemos y cuánto tiempo estamos en ello. Ahora, esto solo es una película. Escuchaba a unos influencers hablando de Chosen y de otras que si hay un problema, porque tú te quedas en la mente con Jonathan Roumie, el Jesús nuevo de Chosen, y amas a ese Jesús y cómo ríe, cómo sonríe. Hay una escena en la pesca milagrosa que Pedro le dice, oye, no, ya echamos las redes, ¿por qué las voy a echar? Hazme caso, Pedro, échalas. Y Pedro le hace, y Jesús le hace, ¿eso pasó en la Biblia? No, pero es atractivo, es gracioso, es un punto humano de Jesús que aunque no está en la Biblia, nos hace ver las cosas más reales, pero cuidado con quedarte con esa versión de Jesús. La versión de Jesús de Chosen, la versión de Jesús de la Pasión, viene la Pasión 2, que es la resurrección, no son el Jesús de la Biblia. Cuidemos mucho eso. Para borrarnos la imagen del Jesús de antes, de Semana Santa, de nuestros papás, las generaciones enteras tardaron mucho. Y ahora Jonathan Roumie empieza a hacer hasta en los medios menos cristianos, más ateos, lo aceptan, les cae bien, pero es una fábula, es otro cuento, está en plataformas, no debe de ser real. Cuidado. Debemos entender y diferenciar lo que ocurre en el entretenimiento y en la vida real. Y aquí en la iglesia es donde venimos a despertar a la vida real, así que despertemos. Tienen en sus manos la secuencia histórica de cómo viene esto en la Biblia, y miren, dice ahí abril 2023, mayo, ahí busquen mayo 2023, ya teníamos 2 años y 4 meses de estas series de mensajes. Justo esta semana que pasó fue el miércoles 30 de abril y predicábamos el mayo 30. El 30 de abril comenzó la serie de Transición Espiritual con Samuel. Y esta serie llamada Biblia, Libro Espiritual, se compone de 7 series. Nunca hemos predicado ni Génesis, ni Éxodo, Origen y Redención. No se han predicado, pero espero llegar a Apocalipsis y comenzar de nuevo con mucha más información. Pero estas series desde Levítico hasta Samuel nos tienen que poner en contacto con la realidad. Y cuando vimos esta serie de derrota espiritual, ahí en mayo de 2023, desorden y anarquía, a Jueces lo pusimos con Ruth. Ruth está dentro del periodo de Jueces. Entonces tenemos Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Son 6 libros. Y Samuel, 7 libros con 7 series, pero Samuel ya lleva 2 series. Con solo Samuel hemos hecho transición espiritual, transición espiritual, entrega y obediencia, y luego vemos traición espiritual, deslealtad y desobediencia. Hoy vamos a repetir Samuel, pero con una nueva serie. Y ya no vamos a ver la vida de Samuel, ya no vamos a ver la vida de Saúl, vamos a ver la vida de David. Y saben, despertar de una derrota no es fácil. El 28 de agosto de 2022, pueden ver ahí, agosto 2022, es la serie de derrota espiritual. Justo ese 28 de agosto predicaba los peores jueces. Y hablábamos de un desorden y una anarquía que van a durar siglos en la vida de Israel. Lo que pasa en el tiempo de Jueces se extiende y impacta todo lo demás. Todo lo que vamos a ver en Samuel, Reyes, Crónicas y hasta que llegue el cautiverio de Babilonia, empezó en Jueces.
Y tenemos que entender que así son de graves las consecuencias. ¿Qué decíamos en ese agosto de 2022? ¿Cuáles fueron los temas centrales de la serie de la derrota? Número 1, hay un ciclo de derrota. El pueblo se olvidaba de Jehová, servía a otros dioses, eran esclavizados, clamaban al Señor, ten misericordia de mí. El Señor levantaba un juez, los rescataba y volvían a servir al Señor. Y el ciclo se repite 7 veces en el libro de Jueces. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de la derrota? Número 1, la causa principal de la derrota es una obediencia parcial. O sea, no a la tía. Obedecer a la tía es total, inmediata y alegremente. Si tú obedeces pero lo haces 3 días después, no es obediencia. Si tú obedeces pero lo haces de mala gana, no es obediencia. Y aunque lo hagas a tiempo y hagas en buena forma, si no haces lo que te piden, no es obediencia. Causa número 1 de la derrota es la obediencia a medias, parcial. La causa número 2 de la derrota es no comunicar a los pequeños, a los hijos, las palabras del Señor. Y la causa número 3 que había mencionado arriba en el cristianismo superficial es aceptar la inmoralidad. Llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo y vivir como si no hubiera Dios, como si no fuera salvo. Llegamos al 2023 con transición espiritual y hablamos del libro de Samuel. 6 domingos del 30 de abril al 4 de junio, pero solo tratamos ciertos capítulos. La serie se trató de la biografía de Samuel y ahora que vemos la de David, les quiero contar, en David se menciona por primera vez en la Biblia, en Ruth, ahorita vamos a verlo, pero empieza su historia en 1 de Samuel, capítulo 16, y hay un capítulo de David, 3 de Saúl, un capítulo de Samuel, 1 de David, otros de Saúl, pero a partir de 2 de Samuel, todo es David. 1 de Reyes 1 al 12, al 2:12 es de David, Crónicas y 70 salmos escritos por David son lo que vamos a revisar en esta serie, aunque también hay que revisar los salmos de Emán, los salmos de Etán, los salmos de Coré, porque son en el tiempo de David y cuando él los puso como músicos en el templo, ¿ok? Así que venimos con Samuel como el mejor juez después del peor juez. Sansón fue el peor juez y él fue el último representante. Samuel fue el último representante del peor época de la historia de Israel. Acuérdense que el Jueces dice varias veces, y no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. El original griego dice lo que bien les venía en gana, pero no lo podíamos escribir así. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y cuando vives en una derrota, necesitas transición. La derrota de Israel duró casi 400 años, pero la transición que Dios efectúa con gracia en la vida del pueblo dura aproximadamente, iba a decir 85 años, pero Samuel llegó de 3 años al templo y Dios empezó a trabajar en Samuel desde los 3 años. 80 años, el Señor cambia a todo su pueblo con 80 años. No importa si llevas 400 días de derrota, el Señor en 8 horas puede rescatarte, puede levantarte. Y Samuel es algo tremendo porque esta transición, aunque venía de Dios y con el profeta Samuel, no estaba libre de obstáculos, no estaba libre de problemas. Samuel fue tan exitoso para el pueblo, pero sus hijos fueron desobedientes al máximo. Es más, fueron sus hijos los que ocasionaron que el pueblo se rebelara y dijera, tus hijos están en corrupción, en sobornos, en robos, están comiéndose las ofrendas, están vendiendo la ofrenda, no queremos jueces, queremos un rey. Samuel se preocupa y dice, no vean a mis hijos, hay otros profetas en la escuela de Samuel que funcionan, pero esto puede pegar duramente en tu vida. A Samuel le pegó, Samuel se lamenta, el personaje de Samuel en la casa de David es el malvado en Avatar 1. El malvado de Avatar 1, que es un robot y es todo pelón, es el Samuel en esta serie. Y ¡wow! ¡Qué papel! ¡Qué manera de llorar a Saúl! ¡Qué manera de llorar a sus hijos! Por ese personaje vale la pena la serie. Y bueno, yo acabo de incorporar todo esto de Samuel a nuestro universo Siervo Fiel, ¿sí? En Siervo Fiel tenemos un universo de lecturas. Justo el sábado, para los que están en el grupo de más avanzados, si no, se los paso, puse cómo funciona nuestra serie de lecturas. Y la fase 0, que incluye desde Génesis hasta 1 de Samuel, es el contexto que necesitamos para entender a David. Si no hemos entendido bien qué es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth,
Primero de Samuel nos va a costar mucho trabajo. Hay mucha gente que se sabe las historias de Génesis como escuela dominical, pero no saber la Biblia con detalles técnicos. Y es impresionante que hay gente que se lee estos libros de 300 páginas, de 700 páginas, y la Biblia tiene más, tiene 1900 páginas, pero dura más. Y no la hemos apropiado, no la sabemos. Y sabes, le he llamado fase 0 a esto de siervo fiel, Génesis hasta Samuel, como la saga 1 de Marvel. ¿Sí? La saga del infinito, ¿se la saben? Fase 1 de Iron Man a los Vengadores de 2008 a 2010. Fase 2, Iron Man 3 a la era de Ultron con los Vengadores en 2011. Fase 3, Civil War o Capitán América 2 hasta el 2016, hasta el 2019 con Spider-Man lejos de casa. O, adentro están Infinity War o Endgame, que son los Vengadores 3 y 4. Esa saga del infinito fue la que gustó, muchos seguidores de Marvel y los fanáticos la siguieron hasta Endgame, pero desde el 2021 hasta el 2026 está en cines la saga Multiverso. Había 34 películas y series en la saga del infinito. En la saga del multiverso hay 62 producciones. Es impresionante, nunca acabo de ver esto, lo siento, no estoy tan informado, pero sí sé que en 2025 viene Los Cuatro Fantásticos, 25 de julio de 2025, la producción número 58 de la saga del multiverso, y la que se llama Avengers Doomsday, o que se iba a llamar The Kang Dynasty, perdón, esto es para fanáticos, pero iba a ser para este año y se pasó para el 2026, y 2027 la de Miles Morales en el Spider-Man multiverso, ok. En 2026 va a estar Robert Downey Jr., el Iron Man, pero ya no va a ser bueno, ahora va a ser malvado, va a ser el Doctor Doom. Y van a ver esa serie, está muy buena. Ok. Lo mismo pasa con la Biblia. Tal vez tienes más referencia de Marvel, Iron Man, Spider-Man, porque lo has visto más en tu vida, pero si yo te empiezo a hablar de personajes en la Biblia, superhéroes que están, tal vez no tengas tanto y tenemos que estar muy atentos porque la Biblia supera cualquier producción cinematográfica. Tiene mayor presupuesto que Disney, que HBO, que cualquier persona. Él tiene todo. Y el creador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el director, guionista y protagonista del libro. Pero nuestros jóvenes saben mucho más de la saga del infinito y de la saga del universo, de cualquier otra cosa, que de sus Biblias. Y eso es preocupante. Así que, cuidado, porque la Biblia viene en formato leer. Pero no me gusta leer. Lo siento, te estás perdiendo de tu humanidad. Por eso insistimos, no porque Laje lo dijo en su libro, no porque la educación lo diga que leer es bueno. Lo decimos porque como un vengador cristiano que eres contra las fuerzas del mal en este planeta, necesitas entrenarte. Y no se trata de la batalla de Nueva York o de Asgard, es la batalla por las almas de las personas. Tú estás perdiendo tu humanidad cuando no le dedicas tiempo a este libro llamado la Biblia. Pierdes tiempo, pierdes tu vida, pierdes tu esfuerzo. Y es porque lo dice el Señor. Es tiempo de despertar, ¿ok? Es tiempo de clamar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Como decía Bartimeo en Marcos que acabamos de leer. Pero vamos a hacer un recorrido histórico para ubicarnos. Vamos a entender que esto de la batalla espiritual es muy real, que estás enfrentando un culto satánico y que posiblemente lo estés adorando por diferentes medios, y vamos a verlo. Vamos a Génesis capítulo 3. Vamos a ver pasajes de la Biblia que seguro te sabes de memoria, pero que nunca lo has visto desde esta perspectiva. Génesis capítulo 3. Dios ya creó un mundo maravilloso. No hay mundo más fantástico y que supera cualquier imaginación de cualquier ser humano y cualquier mundo. Narnia, Harry Potter, el que quieras. Dios creó el mundo, el mejor mundo que tenemos es este, el que vivimos. Y dice Génesis 3:1. Estoy en Éxodo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho, no comáis del todo árbol del huerto? Aparece esta criatura, un ser rebelde, una figura en contra del propio creador, una serpiente entre comillas. Muchos se imaginan esa serpiente con brazos y piernas que luego se arrastra, pero no es así. No sé por qué está ahí la serpiente.
Si tú empiezas a leer la Biblia y dices, ey, ¿por qué está la serpiente? ¿Quién la metió? ¿Cuándo la metieron? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué habla con la mujer? Ese no es el punto importante en la Biblia. Es como cuando aparece Thanos al final de una de las primeras películas y dices, ¿y ese de morado quién es? ¿De dónde viene? No sabes y te vas enterando conforme avanzas en la serie. Solo para tener una referencia un poco más cercana. Ok, hay un ser raro y malvado. Este ser raro y malvado, la serpiente, cree que está haciendo algo bueno. Thanos pensaba que si eliminaba la mitad de la población del universo, le iba a hacer un bien al universo. Y estaba empecinado en hacer el blip con las 7 gemas del universo en su superguante y con eso borrar a la mitad de la población. Satanás cree lo mismo, que él es el Salvador, que él es el que va a hacerlo bien y que él tiene una mejor idea que el Altísimo en su trono. Y esta es la serpiente que está ahí. Esta serpiente en el original habla de una serpiente ardiente. Recuerden que estamos hablando de un mundo diferente al nuestro. No hay continentes. Hay un montículo de tierra llamado Pangea. Hay solo un monte alto. En ese monte alto está el jardín del Edén, el templo monte. Ese mismo monte es el mismo donde se construyeron 2 templos y se construirá el tercero, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y el mundo cambió de ahí para acá. En ese punto, en el monte, único monte en la Pangea que había, Dios siembra su jardín y es una puerta a Asgard, al cielo, al control del mando universal donde está el Señor, donde están todas sus criaturas. Y las criaturas del cielo bajan a la tierra, serafines, terafines, ángeles y otra serie de especies que no conocemos, pero también en ese tiempo, acuérdense que la población animal estaba completa. Existían los dragones, los unicornios, los tiranosaurios rex, los brontosaurios. Ustedes creen que los unicornios son de mentiras, pero mis hijas creen lo contrario. Ustedes no han visto, ¿has visto a los narvales? Peces que tienen un cuerno. Hay varios animales que tienen cuernos. Seguro existió un caballo que era así. Un Pegaso. Ay, estás imaginando. Un minotauro, un centauro de Narnia. Ustedes, si yo les presento un tigre de Tanzania, dirían, ¿qué es eso? Es un animal tan increíble, pero se extinguió. El cóndor, el dodo. Hay miles de especies que se extinguieron después del arca para acá. Pero antes del arca había tantas criaturas y una de estas era esta serpiente ardiente. ¿Se acuerdan que Isaías sueña y ve una visión y que hay un ser con cara de toro, un ser con cara de águila, un ser con cara de humano y un ser con cara de toro o de buey? Pues la serpiente antigua, esta serpiente que está apareciendo en el Edén, es un hijo de Dios. Y ahorita lo vamos a hablar, vamos a seguir avanzando. Aparece la serpiente y empieza la batalla épica por las almas. Esta criatura es una representación de la maldad en la tierra, que está distorsionando todo lo que el Señor ha creado, que está desvalidando y desacreditando al Creador y su creación como no suficiente. No es suficiente, Eva. Tú podrías ser como Dios. No es suficiente, Adán. ¿Por qué tienes que estar obedeciendo a él cada que viene y te dice qué tienes que hacer? Esta serpiente que aparece ahí en el Génesis está haciendo que la creación entera sea arrastrada a la oscuridad y al caos de Génesis capítulo 1, versículo 2, donde la tierra estaba vacía y desordenada. Satanás tiene ese propósito, regresar todo al caos, a la muerte que hoy vemos en nuestro alrededor. Y bueno, esta es la batalla épica y allá empezó en el Edén. Ahora bien, esta rebelión espiritual se entretejió y se unió a la rebelión humana. Eso que se había iniciado con Loki y los gigantes de hielo, perdón. Eso que empezó con Lucifer y los ángeles en el cielo, que se empezó a contaminar a la tierra. Y toda la rebelión espiritual de otra dimensión que no conoces y que no crees, los científicos han comprobado 27 dimensiones, nosotros solo vemos una, la que sabes, pero hay 26 más que no conocemos. Vean lo que pasa en Génesis 4. Esta rebeldía se comunica a los humanos de forma rápida, como una enfermedad, como una plaga, como pandemia. Se esparce la rebelión de Satanás en el cielo a la tierra. Y vean solo un capítulo después, en el capítulo 4 de Caín, historia muy conocida, pero su rebelión fue peor. Y hablamos de Caín hace 15 días cuando hablé de lo que no debes de hacer para amar al prójimo. Dice, no como Caín que mató a su hermano. Lo contrario a matar es amar. Cada que dejas de amar a tu hermano lo estás matando como Caín. Vean lo que dice 4:19 de Génesis.
Apenas pasaron 5 generaciones. Estamos hablando del tataranieto de Caín. Y es un asesino serial y un polígamo. Vean lo que dice Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Ada significa ornamento, un florero. Y Sila significa sombra, la que no cuenta, la que no vale. Lamec las tenía encadenadas de pies y manos en el cuello y dice, estas mujeres, Ada y Sila, son las primeras que pusieron en sus muros de redes sociales una foto enseñando sus partes y haciendo así. Estas mujeres es el prototipo de Ada y Sila, que se están tomando fotos, que enseñan sus partes privadas, aunque tengan mucha ropa, no dejan nada a la imaginación. Y Ada y Sila significan esa vanidad y superficialidad. No había redes, ¿verdad? Pero es lo que quiero que entiendan que sucede hoy, pero que empezó ahí. Ada y Sila son estas mujeres de Lamec, y Ada era vanidad y Sila superficialidad. Eran las esposas del asesino serial Lamec. Vean lo que dice. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. Jabal es el clásico godín de hoy. Trabaja, gana y está empecinado y ensimismado en ganar poder, estatus y dinero. Jabal es el primero de los godines en el planeta Tierra. Y el otro hijo de esta Ada se llama Jubal, y dice ahí que se encargaba de ambientar todo con música, dice el 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Esta música que suena en este versículo de Génesis no es la música original que había creado el Señor. Lewis habla de Iluvatur como Jehová y de Melkor como Satanás. Y un siervo de Melkor es Saurón, Señor de los Anillos, muchas otras series muy locas que no tienen que ver. Pero bueno, concentrémonos en Maluma, en Jubal. Jubal empieza a tocar música que no agrada al Señor. Empieza a hacer cosas. Las mujeres Ada y Sila empiezan a vestirse de forma que no agrada al Señor. Y empieza a haber una separación entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Vean la de Sila, versículo 22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. El hijo de Sila se dedicó a otra cosa que a los humanos les encanta, la guerra. Toda obra de bronce y de hierro, él la comenzó. Formas y técnicas para saber cómo poderse matar mejor, cómo hacer más daño, y todo esto lo aprendían de su padre. El padre de estos niños, estos pobres chavitos inocentes, Lamec, era un tipejo de mala muerte, un mafioso peor que la mafia rusa o italiana, un narco de esos que has visto en cualquier serie que hayas visto y que sepas que es un malvado, es este Lamec. Lamec es el peor que el mismo Padrino de Scorsese o de Coppola, de la película del Padrino y su trilogía, ¿no? Este es un peor humano. Rápido se empieza a regar y vean lo que pasa en el versículo que sigue, 23. Vean lo que declara Lamec. Y dijo Lamec a sus mujeres en tono de presunción: Ada y Sila, o sea, ornamento y sombra, oigan mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Está declarando 2 asesinatos. Asesinó a un anciano y a un niño, a un muchacho. Y dice el versículo 24: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad lo será 70 veces 7. ¿Le suena esto de 70 veces 7? Es Jesús. Jesús dijo esto revirtiendo la maldición de Lamec. Lamec había dicho, si Caín lo castigaron 7 veces, que a Lamec lo castiguen 70 veces 7. Es lo peor de la humanidad hasta este momento, pero Jesús dice, cuando Pedro se le acerca y le dice, oye, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Jesús le dice, tienes que perdonarlo 70 veces 7. Y Jesús revierte esta maldición, y Jesús toma estas palabras como el creador de esta serie maravillosa que ni Marvel podría hacer y queda como un panfleto chafa. Le dice a Pedro, perdona 70 veces 7. Y todos los humanos que quedan en la tierra son estos. Empiezan a empeorar. Vean capítulo 6 de Génesis. Génesis 6, 1 al 4 habla de algo raro. En la serie de la casa de David lo van a ver y suena muy raro. No lo creo posible. Y dice ahí, bueno, se los voy a contar en lugar de leerlo porque me tardo más. Se empiezan a multiplicar los hombres y dice que los hijos de Dios vieron que las chicas de los hombres estaban guapas y que se casaron y tuvieron hijos. Y de sus hijos salieron gigantes. Es complicado porque, en primer lugar,
seres terrenales con seres espirituales no hacen clic. No hay cómo reproducir dos especies que funcionen y hagan esto. No puede ser, es difícil de concebir. Pero ¿sabes? Esto suena a la película de 300. ¿Vieron al Jerjesote con el Leoniditas? Que se creía un dios hombre que venía en la tierra y que dice, soy un dios generoso, y hasta tienes el sticker y se lo mandas para molestar a alguien. Bueno, ese tipo de dios hombre es el que parece aquí en la tierra. Leónidas hace sangrar a este tipo y se ve todo el mundo que es solo un humano que puede perder. Y todos los pueblos antiguos tienen leyendas en las que hablan de dioses mitológicos. Faraón se creía un dios. Los reyes mesopotámicos, chinos, hindús, se creían dioses. Y los pueblos creían que esos grandes dioses que habían llegado a la tierra como Hércules, semidios, habían sido fuertes guerreros que vencían y que habían conquistado imperios. Yo me inclino más a pensar que todos los seres humanos de esas épocas eran más grandes de lo que somos hoy. Las leyendas judías dicen que Adán medía 30 metros cuando fue creado. Dios lo fue achicando por el pecado y así se fueron achicando los seres humanos como se les achicó su edad. Dices, ay, ¿cómo puede ser que Adán tenga 30 metros? ¿Cómo puede ser que tuvo 969 años de vida? La tierra cambió, las cosas cambiaron y ya Noé no pudo ser Noé tan alto porque no hubiera cabido en el arca. El arca estaba diseñado para humanos más normales de 120 años. Y bueno, la teoría más lógica que me parece a mí es que los hijos de Dios son descendientes de Sem y los hijos de los hombres son descendientes de Caín. Entonces a los hijos de Sem, que estaban guardando la fe, la creencia en un Dios, empezaron a ver a las hijas de Caín con ¡wow! Se mezclaron y quedó solo Noé. Esta es la explicación más lógica para mí. Y bueno, ¿mutaron? Sí, hay mutaciones genéticas. ¿Había gigantes en la tierra? Claro que sí. Todavía existen gigantes en la tierra. Hay unos cuantos registrados. Y bueno, esta serpiente, ¿se acuerdan la serpiente que les decía que en realidad era un hijo de Dios? Sí. En el libro de Job vemos que Satanás entra al concilio de Dios y es llamado hijo de Dios Satanás y se le llama de muchas formas en la Biblia. Dragón, oscura criatura del desierto, como un escorpión, rey de la muerte y la tumba, y títulos más conocidos como el tentador, el maligno o el diablo. Diablo no significa el nombre, diablo significa calumniador, acusador. Y también se le llama Satán, pero no se llama Satán, es otro título. Satán significa adversario. Yo en mi casa tengo una diabla que anda acusando todo el tiempo a su hermana. Mira lo que hizo. Y tengo también en la casa otra que le digo Satán, porque anda de, ¿qué dije que era? De adversaria. Se le opone a la mamá, se le opone al papá. Eso suele pasar y tenemos varios Satán y adversarios y calumniadores en la iglesia. El mismo Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás, apártate de mí. Solo le estaba diciendo, adversario, aléjate. Entonces, estos gigantes son también representaciones o figuras de rebeliones espirituales como la que ocurrió en Génesis 6. Génesis 6 registra una rebelión espiritual que ya está unida con seres angelicales, con seres humanos que se mezclan, sí. Y estos gigantes, reyes guerreros de la antigüedad, no son dignos de adorar. No se les inclina a uno, no deben de ser honrados. Son humanos rebeldes que están cautivos por un mal espíritu, como los dictadores de hoy. Y hay varios de esos. Uno de ellos se llama George Soros. Él es el más grande inversionista y promotor de la Agenda 2030. Ya no se llama Agenda 2030, ya la ONU la cambió a Agenda 2045 porque no van a llegar a sus objetivos. Y esto viene desde las Naciones podridas, las Naciones Unidas. Soros, este multimillonario, tiene para 10,000 vidas en adelante con su dinero y ahora quiere controlar. Él en su libro escribió que se siente como un dios, que ahora puede mover a la sociedad a consumir, a comprar y hacer lo que él quiere. Y es un nuevo de esos dioses, este gigante de antaño. Hay muchos de estos hoy y están esparciendo su violencia por el mundo. El diluvio fue algo bueno. Dios borra estos gigantes, borra esta maldad de la tierra y la purifica, pero se baja del arca. Esta guerra se activó de nuevo con Noé. Sabemos que cayó presa de ese líquido adictivo. Y ebrio y borracho, uno de sus nietos comete una perversión y llega el gen de Lamec. Pero ahora vean el salto, vamos a Génesis capítulo 10 y la maldad se acelera. Si había de Caín a los hijitos Tubal, Caín y los hijos de Ada y de Sila eran malvados en 7 generaciones, aquí solamente en 4 generaciones la maldad se acelera. Vean Génesis 10, 6.
Dice, y los hijos de Cam, Cus. Y los hijos de Cus, versículo 7, vamos al que dice, abajo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y esto de poderoso en la tierra es que Nimrod, su mismo nombre en hebreo significa rebelde. Y empezó a hacer producción en masa de asesinatos. No solo como Lamec asesinó a un viejo y a un joven, este Nimrod ya está matando en serie y crea ciudades. Y vean el versículo 9 donde dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. No era el Gastón de la Bella y la Bestia que tenía en su pared a un león, un oso y un alce. No cazaba animales. Nimrod cazaba seres humanos. Tenía trofeos de cráneos humanos y los cazaba. Y como en Apocalipto de Mel Gibson, que cazaban humanos para la guerra flórida y sacrificarlos quitándoles el corazón, este Nimrod era esa clase de ser humano. Este Nimrod era uno de esos nefilim que el Señor buscó eliminar de la faz de la tierra, pero sobrevivieron. Y vean lo que dice el versículo 10 del capítulo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, que significa Babilonia. Y la guerra continúa. No me voy a tener en Génesis 11, pero en Babel vuelve a haber una rebelión espiritual. El ser humano llega a una rebelión muy fuerte donde dice, nosotros nos exaltamos a nosotros mismos, queremos un nombre, vamos a construir una torre, aunque Dios dijo, espárzanse, vamos a llegar al cielo y hacernos un nombre. Y el Señor esparce esa rebelión, confunde el lenguaje de las personas y se hacen muchas ciudades. De ese hoyo de maldad e idolatría, de Ur de los caldeos, Dios saca a Abraham. En Josué 24:2, no lo busques, dice, yo saqué de vuestros padres, habitaron antiguamente al otro lado del río del Jordán, del Éufrates, esto es, a Taré, padre de Abraham y de Nacor, que servían a dioses extraños. Abraham era un idólatra, como cualquiera de nosotros, pero vean lo que dice Génesis 15. A pesar de que Abraham era un idólatra, el Señor le dice estas palabras a Abraham y le dice, Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios le promete a Abraham el hijo. ¿Cuál hijo? El que le había prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15 a Eva, que le dijo, tu simiente estará en contra de la simiente de la serpiente, y la simiente de la serpiente va a quererlo herir, y dice que la serpiente lo herirá en el calcañar, pero el hijo de la mujer lo heriría en la cabeza. Entonces Abraham le dice, yo te voy a dar un hijo. Y Abraham, Noé fue Caín, no era Sem, no era Noé, Abraham está esperando el hijo prometido. ¿Y qué pasa? Abraham y Sara, con pleitos familiares, con mucha riqueza, acaba procreando a Ismael, un hijo de una esclava que había obtenido por tratar de vender a su esposa diciendo que era su hermana. Y salen las cosas mal. Isaac y Rebeca, más pleitos familiares. Uno consintiendo a Jacob y el otro consintiendo a Esaú, y los ponen en contra uno con otro al grado de querer matarse. Y Jacob empeora todo, porque no tiene como Lamec, a Ada y a Sila. Este Jacob tiene a Raquel, a Lea, a Bila y a Silpa. Y no tiene 4 hijos como tuvo Lamec. Tuvo 13 hijos con la niña que también tuvo un problema ahí. Toda una familia disfuncional. Y esta es la historia que 65 personas entran en Egipto, se convierten en 2 millones y vamos a Éxodo capítulo 1, versículo 15 y 16. La primer clínica de Planned Parenthood de abortos en la Biblia está aquí. Éxodo capítulo 1 versículo 15. Cuando los niños no son deseados, no son queridos, se abortan. Y es lo que hizo Faraón. Versículo 15 de capítulo 1 de Éxodo. Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas y en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, déjenla vivir. La serpiente seguía engañando y tratando de matar a la descendencia humana. Las historias en la Biblia son siempre de asesinatos de parte de la serpiente a toda la raza. Matar que los humanos se reproduzcan. Estas parteras temían al Señor. El faraón cambia la estrategia. Dice, bueno, no quieren matarlo los doctores en las clínicas. Vamos a repartir trapos morados y verdes, hacerlas empoderadas y que ellas mismas hagan el trabajo por nosotros. Y eso pasa en el versículo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija preserven la vida. Querían borrar la identidad de este pueblo y un George Soros de la antigüedad. ¿Sabes? Hay más clínicas de Planned Parenthood que arrojan a los bebés al río que McDonald's en el mundo.
Y en México hay más clínicas de estas que Oxxos. Aunque no lo creas, hay mucho más de eso que Oxxos en este país. Matar a los bebés ahogándolos en el río. Y ahí, de ese río de muerte, sale el nuevo paladín del Señor, Moisés. Es Moisés quien derrota a todos los falsos dioses de Egipto. Puedes ver esa victoria fascinante en la película de los 10 mandamientos de Charlton Heston, que ganó Oscars y fue un ícono de película. Y mira tu papelito. Hasta aquí te estoy contando solamente los 2 primeros dibujos, Génesis y Éxodo. No te voy a contar nada de lo que sigue porque ya lo vimos. En enero del 2021 Levítico, reinicio espiritual. Abril del 2021 Números, viaje espiritual. Y en agosto en Deuteronomio, equilibrio espiritual. Vean a Deuteronomio capítulo 4 para que vean cómo estos demonios se han esparcido por toda la tierra. Y Moisés es el primero que los llama demonios en Levítico 17. Es la primera vez que él los llama demonios en Levítico 17:7. Yo te voy a explicar eso. Pero vean Deuteronomio capítulo 4 al 15. Digo, capítulo 4, versículo 15. Esta guerra, más grande que cualquier guerra Marvel o cualquier cosa que te imagines del Señor de los Anillos, está en activo y somos los nuevos guerreros del bien. Dice Deuteronomio 4:15, guardad pues vuestras almas, vamos a saltarnos hasta el 19. No sea que alces tus ojos al cielo viendo el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo y seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. ¿Está hablando de las bolas de gas que se queman a kilómetros de aquí, Pumba? No. Esto está hablando de un sentido figurado de estrellas, huestes, sol y luna, de demonios. Esta es una quinta rebelión angelical en la que dice que el Señor entrega a las naciones para que adoren a los huestes celestiales. Las naciones quedan a cargo de los demonios. Todo el sistema político, económico, militar y religioso de este planeta está gobernado por el príncipe de este siglo, el que gobierna la potestad del aire. Esos guerreros vigorosos, cazadores de seres humanos, hoy se llaman los dioses del dinero, del sexo y del poder militar. Cuando Moisés los llama demonios en Levítico 17:7, se trata de un solo santuario. Recuerda que Levítico trata de eso, del día de la expiación. Ahora, ¿cómo actúan estas fuerzas hoy? ¿Cómo están estos seres espirituales atacándonos? ¿Son como los Chitauri que bajaron en Nueva York? Bueno, un Chitauri es una criatura de un extraño mundo que no puede combatir. Un humano es derrotado fácilmente por un Chitauri. Es mucho más grande, más fuerte. Es como un monstruo, un troll, algo muy grande. Película de Avengers 1, luego les paso más datos. Pero los demonios son así. Un demonio te puede acabar en un segundo. Y a 10 de ustedes en un segundo puede acabar. Excepto con quienes hemos cambiado de bando. Los demonios que controlaron las estructuras de poder humanas corruptas como el esclavismo, el feudalismo, el materialismo, el capitalismo, el socialismo, todos son cosas que gobiernan los demonios. En la Biblia se nos advierte de que no solo trabajan a nivel secular y en las sociedades, sino que trabajan personalmente. Van a animar y explotar tu avaricia, van a trabajar con tu egoísmo y van a tratar de abusar de tu debilidad en tu cuerpo mortal. Y en la Biblia vemos claramente cómo este mal espíritu está obrando en cualquier cosa que quiere destruir, que está arrastrando a la creación, a ti y a mí, lejos del Creador, de vuelta al caos, lejos del Señor, a la anarquía. Y esto solo trae oscuridad y muerte. Recuerda que el enemigo número 1 del ser humano, antes y después de Cristo, es el pecado. Por eso necesitamos de Jesús. Jesús que decía Bartimeo en Marcos capítulo 10, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo es la primera vez que declara eso. Este milagro de sanación es el último en el Evangelio de Marcos. Jesús va a Jerusalén a ser entregado. Saliendo de Jericó le grita a Bartimeo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y le dice Hijo de David porque es un título mesiánico. Esta confesión de Hijo de David viene después de que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí Bartimeo se declara y ¿cómo que hijo de David? Si tú estás leyendo Marcos y ves que Bartimeo le dice hijo de David a Jesús, dices, oye, ¿no era hijo de José? ¿No su padre de Jesús era José? Bueno, hay una luz de esperanza. El 11 de septiembre de 2022 el pastor predicó esa predicación de luz de esperanza. Y bueno, voy a avanzar demasiado, ya no acabé, ya se me acabó el tiempo. Vamos a Jueces capítulo 16:10, nada más para cerrar por el tiempo. Dentro de 8 días seguimos aquí donde le estoy dejando. Jueces 16,
nos muestra la derrota absoluta. Dios había planeado que su pueblo viviera en la tierra, que el pueblo gobernara, pero su pueblo se llenó de demonios. Habían aceptado las costumbres de los cananeos, habían dejado que los cananeos vivieran, y todo termina en la muerte trágica de Sansón. Jueces capítulo 16:10, vean cómo es una lucha de dioses. Así como Moisés había derrotado a los dioses egipcios, los dioses de Saúl, el Dios de Saúl, Jehová, no pudo con los dioses de filisteos. Vean Jueces 16:10, dice Jueces 16:10. Entonces los principales de los filisteos, 16:10, ¿sí es? No. 17. No. No encuentro la cita de Jueces. ¿Es Jueces 16? Ah, está, 23. Jueces 16:23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Dagón derrotó a Jehová. Esta es la historia más deprimente de la Biblia. Israel quedó esclavizado, el pueblo ya nadie lo temía, y es Samuel quien recupera esto y... ya no puedo hablar más. Puedo seguirme una hora, pero lo vamos a dejar para dentro de 8 días. Porque tenemos que hablar acerca de la historia de David y nos va a quedar bien porque ¿a qué hora hablamos de David? Ya hablamos de David. Vamos a Ruth rápido. Ruth, allá al ladito de Jueces está Ruth. Y lo voy a dejar para dentro de 8 días esto largo de Ruth que quería hablar hoy. Ruth capítulo 4, versículo 17 o 22. Dice el 17, este es padre de Isaí, padre de David. ¿Te imaginas? Tú estás leyendo la Biblia y de repente aparece un David en Ruth. ¿Quién es David? Es el bisnieto de Noemí. Noemí tiene a Ruth, que no es su hija, pero es como si fuera su hija. Ruth tiene ¿a quién? Ruth tiene a Obed, Obed tiene a Isaí, e Isaí tiene a David. Y ven el versículo 22, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Cómo que aparece David en medio de la nada? David aparece aquí, pero David es tan impresionante, y me estoy saltando varias hojas de mi bosquejo que no sabía que no me iba a dar tiempo. Y esa es la primera mención de David en la Biblia. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 22, último capítulo de la Biblia. ¿Y quién crees que aparece en ese capítulo? David. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 22. (16) de Apocalipsis 22. Ya nada más quedan 5 versículos de la Biblia, 6, y aparece David en el versículo 16, dice: yo Jesús, está hablando Jesús en el versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Vamos a explorar en los próximos 3 domingos la vida de David en sus inicios. Nuestro mundo está en una batalla espiritual, es nuestra batalla espiritual. No importa qué tan pequeño te sientas, como David se sentía frente a Goliat. No importa qué tan grande y tan malvado seas Goliat. Lo importante es quién te llama a luchar. Amén. Y aquí en medio del caos, de la muerte y de la oscuridad, Jesús entra en escena. Jesús es el hijo de David. Él también dijo que los humanos, tanto judíos religiosos como romanos paganos, los seguidores hambrientos de pan y peces y sus propios discípulos infieles, no eran su enemigo. Jesús no está peleado con la raza humana. Jesús no es nuestro enemigo como dice el diablo. Él no fue enviado al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, Jesús y sus primeros seguidores veían todo el dolor y el sufrimiento que puedes ver en el mundo, todo el caos. Y todo lo que vemos como mal en este mundo es la señal clara de la esclavitud al pecado. Es la cautividad de la muerte y es estar presos en la maldad espiritual. Jesús explica que este no es el final de la historia. Jesús hoy te dice a ti que no estamos viviendo el final de la humanidad, aunque ésta se está hundiendo más y más. Jesús sabía que la única forma de salir de esta ruina cósmica, de esta derrota universal, era que Él mismo derrotara la muerte y a la maldad, costara lo que costara, aunque le costara su propia vida y hasta la última gota de su sangre.
Y eso es lo que Jesús hizo por ti y por mí. ¿Ya le has recibido? ¿Quisieras recibir a Jesús en esta tarde? ¿Quisieras renovar tus votos para despertar de una vez y saber que esta guerra espiritual te compete y te importa? Dile, como Bartimeo en nuestra ceguera: Hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a orar. Señor, qué tremenda realidad es despertar y ver que estamos en una batalla espiritual, una guerra cósmica de milenios que sigue activa y de la que parece estamos dormidos, preocupados por cosas triviales y mundanas que no van a durar lo que nosotros duremos en este mundo. Que una vez nuestro punto y nuestro ciclo llegue a su fin, todo lo que habíamos soñado, todo lo que habíamos emprendido, todo lo que habíamos puesto nuestra esperanza, desaparecerá si no está basado en ti, que eres la roca, en tu Hijo Jesucristo, que es el Hijo de David. Ayúdanos a entender que la batalla espiritual es real, que demonios rondan a nuestro alrededor y que poderes oscuros, principados y potestades y los gobernadores de las tinieblas quieren destruirnos, a nosotros, a nuestras familias, a nuestros bebés, a nuestras congregaciones y a toda nuestra nación. Esa es la misión de la serpiente en el Edén: destruir el buen y glorioso mundo de Dios, del Creador, de ti, que eres el Creador de todo lo bueno y que todo don perfecto y toda dádiva viene de ti, y el diablo quiere robarlo, matarlo y destruirlo. Esta es la batalla que enfrentó Sansón y fue derrotado. Esta es la batalla que enfrentó Saúl y fue derrotado. Y esta es la batalla que David en sus inicios pudo tener victoria total, pero que al final se descuidó y que veremos más adelante si tú no lo permites. Ayúdanos, Señor, hoy a entender que Jesús es el Hijo de David y que Él pagó en la cruz por nuestra maldad y nuestros pecados, que fue su sangre la que resuelve nuestro más grave problema. Ya no tenemos por qué vivir en oscuridad, ya no tenemos por qué estar esclavizados. Debemos despertar. Despiértanos, Señor, a tener un corazón espiritual, un corazón que te respete y que te sea fiel en toda circunstancia, en todo momento, en todo lugar, y sea lo que sea, honrarte solo a ti. Ayúdanos a formar ese corazón espiritual. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.